En este video estaré realizando un proyecto de end-to-end de Data Engineering utilizando un dataset de YouTube y utilizando como inspiración el desarrollo que hizo Darshil Parmar. En este dataset vamos a encontrar dos tipos de archivos CSV y archivos JSON. En los archivos JSON vamos a encontrar la información sobre las categorías de los videos para cada uno de los países del cual tenemos la información. En el caso de las categorías, vemos que tenemos un archivo JSON, el cual tiene una metadata de kind, que es el tipo de respuesta que nos está dando la API de YouTube, y el ITAG, que es un indicador, es un tag, básicamente, de esta información en específico para saber de cuándo se extrajo o cuándo fue la actualización. Dentro tenemos los items que tienen toda la información sobre las categorías de los videos. El segundo tipo de archivo que tenemos es los archivos CSV, que tienen toda la información relacionada a cada uno de los videos. En este caso, los de Canadá. Tienen el ID del video, el trending date, el título, el nombre o el título del canal, la categoría, que es con la cual nosotros vamos a poder hacer joins en el futuro, la fecha de publicación, los tags que colocó el creador, la cantidad de views, la cantidad de likes y la cantidad de dislikes. El primer paso, pues, va a ser descargar toda esta información de manera local para posteriormente continuar trabajándola. Una vez descargado el dataset, lo siguiente es crear la cuenta en AWS. La idea es siempre proteger nuestra cuenta raíz, por lo cual vamos a estar creando un usuario. También es necesario habilitar el Multi-Factor Authentication y utilizarlo con el Google Authenticator si es posible. Y bueno, cambiar las credenciales eventualmente. Y nunca compartir el archivo CSV que se descarga con las credenciales de nuestra cuenta o de nuestro usuario. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al Identity Access Management. Para crear una cuenta con menos privilegios, nos dirigimos a Users y nos dirigimos luego a Create User. Colocamos un nombre, por ejemplo, Abraham, y le podemos especificar para quién es, Data Engineer. Vamos a seleccionar esta opción. En este caso vamos a seleccionar I want to create an AM user y vamos a colocar una custom password, y en esta podemos deseleccionarlo. Esta es para que cuando inicie deba cambiar la contraseña. Por ahora lo podemos dejar así. Vamos a Next. En este caso vamos a seleccionar Attach Policies Directly para seleccionar los privilegios y vamos a darle acceso a Administrator Access. En este caso tiene casi todas las políticas, es decir, tiene un alto nivel de privilegios, sin embargo no tiene acceso a información sobre billing o sobre costos. Luego seleccionamos Next, por ahora no tenemos ningún tipo de tag y vamos a darle a Create User. Acá podemos descargar nuestro CSV, el archivo, con nuestras credenciales. Por supuesto, este archivo no debe mostrarse y no debe subirse a ningún tipo de repositorio. Lo siguiente sería hacer logout e ingresar directamente con el enlace que provee el archivo CSV descargado y bueno, las credenciales allí descritas. Y vamos a colocar el user y la password. Ahora sí, estamos ya con nuestro usuario. Lo siguiente sería descargar el AWS CLI. En este caso, vamos a descargarlo para Linux. Una vez instalado, lo único que debemos hacer es probar si se instaló correctamente, escribiendo AWS y tenemos este comando. Lo siguiente es configurarlo con nuestro usuario de AWS. Entonces colocamos el comando AWS configure y nos va a solicitar los datos de acceso. Entonces nos va a pedir el ID, que lo vamos a ingresar. En el caso de que no lo hayan descargado, de que no haya descargado en el archivo, recuerden que pueden hacerlo entrando a la sesión de usuarios y le dan Create Access Key. Ok, vamos a dejarlo por defecto. Yo ya me había registrado, colocamos el key, colocamos el ID, la región, en este caso vamos a utilizar esta de Virginia del Norte, y esto lo vamos a dejar por default. Y en este caso ya estaríamos conectados. Si nosotros quisiéramos chequear lo que tenemos en S3, podemos hacer un listar. Por ahora va a aparecer en blanco porque no tenemos nada. Y ya con esto estamos preparados para el siguiente paso. En nuestro siguiente paso, lo que debemos hacer es crear nuestro bucket de S3. Entonces buscamos S3 y procedemos a crear nuestro bucket desde esta opción, Create Bucket. Vamos a colocar un nombre, tiene que ser algo relacionado. En este caso, vamos a colocarle proyecto 1, YouTube Row de Raw Data,
Vamos a colocarle la zona y también que estamos en ambiente de desarrollo. Esto es importante que sea único, no puede estar repetido. Y adicionalmente, pues tener en cuenta las convenciones de cada empresa. Y seleccionamos esta región y todas las demás configuraciones las dejamos tal cual. Bloquear el acceso público. Con eso vamos a crear bucket. Y ya lo tenemos. Entonces, si nosotros entramos a S3, a los buckets, vemos que ya existe. Pero por ahora, pues debe estar vacío. Desde esta opción nosotros podemos subir los archivos, pero por ahora vamos a hacerlo a través de la línea de comandos utilizando los siguientes códigos. Bueno, ahora lo que nos corresponde hacer es subir nuestros archivos al bucket. La idea es subirlo en carpetas separadas, es decir, los archivos JSON correspondientes a las categorías de los videos, vamos a colocarlos en una carpeta y los archivos que corresponden a la información de cada uno de los videos, vamos a colocarla dentro de otra carpeta. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir los archivos JSON, para lo cual vamos a hacer un copy a través de los comandos de S3 del directorio actual. Entonces es importante en nuestra línea de comandos posicionarnos en la carpeta en donde se encuentran todos los archivos que descargamos de Kaggle. Luego establecer el siguiente comando. Lo que hace es copiar hacia una carpeta que se va a llamar YouTube. Dentro de esa carpeta va a estar otra carpeta que se llama Raw Statistics Reference Data. Y luego va a utilizar de manera recursiva el copy. Y este exclude es para que primero excluya todos los archivos y luego le incluimos que solamente suba los JSON. Entonces esto toma sentido con el include. De esta manera solamente vamos a estar subiendo a esta carpeta los archivos correspondientes a las categorías de los videos. Entonces vamos a ejecutar el comando. Ok, ahora ya podemos chequear en nuestro bucket si la información fue cargada. Le vamos a dar refresh y aparece la carpeta YouTube dentro de la misma Raw Statistics Reference Data y están todos los archivos JSON que descargamos de Kaggle. El segundo paso es subir los archivos CSV. Para eso vamos a estar utilizando los siguientes comandos. Ok, entonces los comandos a utilizar básicamente también es un copy, pero esta vez vamos a copiarlo cada uno en carpetas, en otra carpeta que sería Raw Statistics, y dentro de Raw Statistics vamos a crear una carpeta para cada uno de los países. Y con esto estaríamos subiendo los archivos CSV. Copiamos, vamos a la línea de comandos y ejecutamos. Y vamos a esperar hasta que cargue. Muy bien, una vez finalizado la ejecución, podemos chequear en nuestro S3 si en efecto se cargó la información. Entonces entramos, vamos a refrescar, entramos a YouTube, entramos a Raw Statistics y podemos apreciar que están todas las carpetas, cada una correspondiente a los países. Esto nos va a permitir en el futuro hacer la partición correspondiente por regiones. Y con esto ya estaríamos listos para el siguiente paso. Lo que sigue es crear nuestro Data Catalog. Es un catálogo de la metadata, es una guía para orientarnos con respecto a los datos y también para programar los trabajos. En este caso, pues se va a estar utilizando Glue, el cual va a necesitar un crawler. El crawler lo que hace es descubrir el esquema de la base de datos y luego crea de esta manera el catálogo. Para esto, lo que necesitamos es, lo primero es entrar a Glue, luego Data Catalog y nos vamos a Crawler. Vamos a darle Create Crawler y vamos a establecerle un nombre que debe tener consistencia con todos los nombres que hemos utilizado antes. Establecemos nuestro nombre, vamos a Next, vamos a seleccionar primero nuestros archivos JSON. Nuestros archivos JSON que correspondían a las referencias. Entonces este va a ser lo primero que vamos a estar cargando. Y nada más, agregar Next. Acá vamos a necesitar crear un nuevo rol para poder permitir el acceso a Glue desde S3, para permitir que estén comunicándose. Entonces vamos a ir a roles, create role, y acá vamos a seleccionar Glue. Nos aseguramos que esté seleccionado acá. Presionamos Next. Además vamos a agregar Amazon S3 Full Access. También vamos a agregar Glue AWS Service Role. Y por ahora nada más. Vamos a Next. Seleccionamos nuestro nombre. Proyecto 1, YouTube en Glue Stream Role. Y vamos a crear nuestro rol. Ya cuando nuestro rol está creado, podemos volver a Glue y escoger, vamos a refrescar. Y podemos seleccionar nuestro rol. O sea, Next. Ok, acá nos encontramos con que debemos configurar un lugar para que el output
llegue. En este caso vamos a crear una database. Le podemos colocar el nombre Efecto1 YouTube. Puede ser row data. Vamos a create. Ya la tenemos. Volvemos a AWS y refrescamos. Vamos a seleccionar nuestra base de datos y nada más. Acá en el schedule del crawler vamos a definir la frecuencia. Por ahora vamos a dejarla on demand next. Nos da un resumen de lo que estamos creando y vamos a crear el crawler. Ya con esto lo tenemos. Vamos a refrescar acá. Y bueno, necesitamos darle correr. Bueno, una vez ha concluido, podemos ver en Tables nuestra database. En este caso podemos ver también la metadata, viendo por acá, Table Overview, y podemos ver las columnas que están en este JSON. Tenemos un kind, que es string, el data, y el items nos aparece como un array. Por lo tanto, posiblemente sea necesario hacer un tipo de preprocesamiento a esta información, pero por ahora vamos a Tina, la cual nos permite chequear nuestros datos. Entonces, table data, y acá está. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, según lo que nos solicita, es que debemos seleccionar un lugar, una location, en donde se va a colocar el output. Entonces vamos a Edit Settings, y acá tenemos que seleccionar puede ser un bucket, sí, pero primero es necesario crearlo. Entonces vamos a crear nuestro nuevo bucket. Vamos a String, y acá podemos utilizar un nombre parecido a este. Vamos a Create Bucket, Bucket Name. Vamos a colocarle, puede ser Athena. Utilizamos la misma región y todo lo demás lo dejamos tal cual. O sea, Create Bucket y ya lo tenemos. Entonces volvemos a Athena y vamos a seleccionar ahora sí nuestro bucket y luego le damos Save. Y volvemos al editor. En este caso vamos a tratar de hacer una consulta y tenemos un error. Y el error está relacionado con la forma JSON, el formato JSON con el cual tenemos nuestro raw data. Recordando la forma en la cual está el archivo JSON, podemos ver que tenemos un JSON anidado y adicionalmente tenemos estos metadatos que realmente no los vamos a utilizar. En realidad la información que necesitamos es lo que está dentro de items y adicionalmente tenemos que colocarlo en un formato que sea legible para Athena. Entonces va a ser necesario hacer algún preprocesamiento antes de continuar con nuestro catálogo. Entonces vamos a el siguiente paso. El siguiente paso de preprocesamiento lo vamos a hacer a través de un Lambda Functions. Y para esto vamos a crear nuestra función. Create Function. Vamos a seleccionar un nombre igual similar a la convención que hemos tenido. En este caso lo que queremos es convertir el archivo JSON a Parquet. Vamos a seleccionar en este caso Python 3.8 y nada más. Vamos a ver Create Function. Una vez creada la función podemos ver de esta manera donde vamos a estar escribiendo el script con el código Python para el preprocesamiento. En el repositorio de Darkshield Parmar se encuentra el código exacto que él utilizó para la Lambda Function. Sin embargo, yo le hice algunos cambios muy pequeños y básicamente esta es la función. Lo que vamos a estar importando son las librerías de AWS Wrangler para poder manejar archivos de AWS, Pandas, urllib y OS para todas las variables de entorno y poder trabajar con archivos. Entonces, la primera parte, vamos a estar cargando las variables de entorno, que se recomienda no tenerlas públicas para no transmitir información sobre la arquitectura de las bases de datos. Entonces, vamos a estar utilizándolas como variables de entorno y básicamente es el S3, es decir, el bucket, donde vamos a estar guardando los datos limpios. Vamos a utilizar también el nombre del catálogo con de la base de datos donde está del catálogo, el nombre de la tabla y también la operación que se va a hacer. Más adelante vamos a explicar un poco más sobre esto. Bueno, luego la función lo que hace es vamos a por medio de un evento. El evento va a ser la carga al bucket de un archivo y el contexto para obtener todas las variables de entorno. Entonces, lo que va a hacer es tomar el nombre del bucket y el nombre del key. Esto lo vamos a entender más adelante cuando veamos cómo funciona el evento. Pero básicamente lo que hace es tomar el nombre del bucket y el nombre del key, que es específicamente la segunda parte de la ruta del path o directorio donde se encuentran los archivos dentro de nuestro bucket de S3. Bueno, básicamente lo que va a hacer es leer la información que está dentro de ese archivo
extraer solamente la parte de items, que es lo que nosotros estamos necesitando, y normalizarlo, y luego lo va a reescribir sobre el bucket que nosotros creamos o vamos a crear para los datos limpios en un archivo tipo Parquet. Acá tenemos algunos parámetros que cargar y podemos chequear la documentación oficial, sobre todo la parte, bueno, donde habla sobre la database, que debe ser el database name de Glue o Athena, y también el nombre de la tabla dentro del catálogo. Además, dataset equals true para que lo guarde como un archivo tipo Parquet en lugar de archivos ordinarios. Y la otra información que nos pide es el modo, ¿sí? Y el modo, acá lo podemos ver. Puede ser append, overwrite o overwrite partitions. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a seleccionar uno de estos. Por ahora vamos a dejarlo en append, pero esto lo vamos a cargar como unas variables de entorno para poder modificarlo fácilmente. Y luego se hace dentro de un try y bueno, si tenemos algún error con el tipo de archivo, pues nos va a estar dando una alerta. El except sería entonces un mensaje que diga, bueno, que no se ha encontrado específicamente ese key o ese directorio dentro del bucket que nosotros estamos haciendo la petición. Entonces, asegúrate de que exista en tu bucket. Y eso sería toda la función. Ahora vamos a configurar las variables de entorno. Entonces, nos vamos a configuración y luego a variables de entorno, vamos a editar y vamos a colocar acá las variables de entorno. Entonces, la primera sería el nombre de la base de datos del catálogo Glue. Podemos colocarle este nombre. Luego el nombre de la tabla. Ahora necesitamos el nombre del bucket donde vamos a guardar los datos limpios. Para eso vamos a necesitar crear un nuevo bucket. Entonces vamos a S3, crear bucket. Vamos a utilizar un nombre parecido al de nuestras convenciones y mantenemos todo parecido. En este caso solo cambiamos row for cleans. Todo lo demás lo dejamos igual y nada más. Acá lo que hacemos es create bucket. Volvemos a las variables de entorno. Y entonces vamos a colocar el nombre y al final agregamos la carpeta YouTube, que es de la manera en la que está organizada nuestra información. Finalmente, nos faltaría agregar la variable entorno para el tipo de operación, que para nuestro caso va a ser un append. Vamos a save, volvemos a code y ahora vamos a hacer el test. Vamos a configurar el evento test. En este caso vamos a seleccionar el tipo de evento, sería un evento para S3 y en este caso sería acá podemos ver alguna información que nos piden y basándonos en este evento es que fueron definidas estas dos primeras líneas. Entonces, si analizamos la forma en la que está obteniendo el nombre del bucket y el key, pues básicamente lo está tomando del evento que se genera al poner un archivo en el string. Vamos a volver. Entonces, continuamos acá. Y bueno, para hacer algunas pruebas, vamos a colocar un ejemplo de el nombre del bucket y del key. El key es todo lo que sigue después del nombre del bucket. Ya lo vamos a ver. Entonces, por ahora vamos a tomar nuestro nombre del bucket, el cual sería el de raw data. Este es nuestro bucket name. Y acá también lo necesitamos. Para este test también vamos a necesitar el nombre, el key. Para eso necesitamos uno de los archivos, en este caso de los archivos JSON, y vamos a probar con uno de ellos. Vamos a copiar el URI y lo vamos a colocar acá, en test. Sin embargo, hay que quitar todo lo que corresponde al bucket name y ya podemos guardar. Bueno, ya no queda más, sino vamos a hacer esta prueba. Entonces damos a test y nos aparece un error. Vamos a chequear qué dice. En este caso, recordar antes de darle a test, debemos darle deploy para que haga el deploy de la función y así la probamos. Entonces nos aparece un error que tiene que ver con el módulo de AWS Wrangler que no está dentro de esta sesión. Entonces para ello vamos a tener que configurar un lawyer que tenga las configuraciones necesarias para poder utilizar este tipo de librerías. Para eso vamos a ir hasta acá abajo en layers, le damos a dar add layer y esto podría funcionarnos. Luego de hacer varias pruebas, vamos a darle add y vamos a hacer nuevamente la prueba de la lambda function. Podemos revisar que aparece acá el layer. Vamos a hacer test. Muy bien, en este caso el error que nos arroja tiene que ver con el timeout, que fue después de 3.07 segundos. Esto lo podemos editar para que nos funcione. En este caso vamos a dirigirnos a Configuration, General Configuration, Edit, y acá podemos incrementar el timeout, puede ser 3 minutos. Podemos hacer nuestra prueba nuevamente. Y ahora tenemos un error que nos habla sobre que no tenemos acceso o que el acceso está denegado. Por lo tanto, vamos a tener que chequear los roles. En este caso, el problema se debe a que nosotros estamos intentando crear catálogo de Glue y una tabla. Entonces necesita tener permiso. Bueno, entonces vamos a IAM, vamos a los roles y chequeamos que cuando creamos la lambda function se creó el rol. Entonces vamos a agregarle las políticas que hacen falta. En este caso hacemos clic sobre él y vamos a darle permisos.
Attach Policies. Vamos a darle acceso a S3, Full Access, y también a Glue, porque él va a estar creando el catálogo. Entonces, vamos a ver este. Ok, chequeamos que tenga los dos permisos y volvemos a intentar hacer la prueba de la Lambda Function. Vamos a hacer test. Y obtenemos este error y es porque todavía no hemos creado la base de datos. Entonces vamos a Glue y entramos a Databases y agregamos una base de datos, Create Database, y ya está. Regresamos a nuestra función y vamos a hacer nuevamente la prueba. Y ahora vemos que ya fue creado el path en Cleanse Data. Vamos a chequearlo. Vamos a nuestro S3 y vamos a los buckets. Vamos al de datos limpios y podemos ver que ya se crearon los archivos que estábamos esperando. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Bueno, ahora para verificar los datos, vamos a Glue nuevamente y vamos a chequear cómo están los datos. Entonces entramos a la base de datos que creamos en el paso anterior, la seleccionamos y vamos a ver la tabla. Nos dirige a Athena y acá lo que podemos hacer es un query para que nos muestre los datos, cómo están estructurados ahora. Y vemos que ya aparecen en un formato que se puede visualizar mucho mejor. Ya tenemos entonces la información sobre las categorías un poco mejor organizada. Vamos a trabajar ahora con los archivos CSV, los cuales teníamos en la otra carpeta, esta carpeta. Estos archivos CSV. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro crawler para obtener la información o rastrear la información de estos datos. Entonces vamos a crawlers y creamos un nuevo crawler. Vamos a colocarle un nombre parecido, proyecto 1. Ok, acá vamos a agregar un data source. En este caso de S3 vamos a agregar la ruta acá y la colocamos por aquí. Vamos a Next y vamos a seleccionar el mismo rol que ya teníamos para Glue. Y acá vamos a necesitar seleccionar la database. En este caso vamos a estar utilizando la misma de raw data. Podemos ver un resumen y simplemente le damos a dar Create Crawler. Y tenemos nuestros dos crawlers. En este caso vamos a este y vamos a darle Run. Muy bien, una vez termina de correr podemos ir a Tables y podemos ver la tabla en Athena. Y acá tenemos nuestras dos databases. En este caso, vamos a revisar la de Raw Data, que es donde estamos colocando todos los archivos CSV. Entonces podemos ver que en Raw Data tenemos Raw Statistics y Raw Statistics Reference Data. Este Raw Statistics Reference Data corresponde al primer crawler que hicimos, que corrimos, pero por ahora nos interesa este. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es echar un vistazo a los datos. Y bueno, acá podemos ver los archivos CSV que contienen la información de cada uno de los videos. Si vemos, acá aparece la etiqueta de particionado y es porque los archivos, en la manera que están guardados acá, nos permite que lo cree de una vez como particiones. Podemos navegar hasta el final de la tabla y encontrar la partición. En este caso sería por región, lo que va a facilitar posteriormente las consultas. Bueno, lo siguiente sería comprobar, hacer un join con los datos limpios de las categorías. Entonces vamos a hacer el siguiente join. Estaremos haciendo un inner join entre los datos de los CSV que están en esta database y los datos de los archivos JSON que estén en el de client. Bueno, acá solamente falta colocar el campo en común. Y para el caso de las categorías, el campo sería el ID. Entonces, on categorías.id igual. Y en el caso de video, videos.category.id. Entonces, este sería el query que debemos correr. Básicamente es un inner join entre las dos tablas, la tabla de los archivos CSV que tienen la información de los videos, ASV, y la tabla de los archivos JSON limpios que tienen la información de las categorías ASCII. Entonces, donde la categoría ID sea igual al ID es lo que nos tiene que devolver. En este caso, estamos teniendo un error y es porque estamos tratando de comparar un entero con un bar chart. Entonces, bueno, por ahora vamos a hacer un cast para poder ver el ejemplo. Y en este caso podemos ver la unión de las tablas, ¿no? Tenemos toda la información de los videos y al final tenemos toda la información sobre las categorías. Ven que está luego de region, tenemos los metadatos que teníamos, el ID y todo lo demás correspondiente a la categoría. Esto a la larga no es beneficioso. La idea es evitar este tipo de procesamiento sobre los queries porque es algo que se puede prever. A la larga esto puede incrementar costos, entonces son costos que se pueden evitar. Por lo tanto, vamos a hacer los siguientes pasos para evitar justamente tener que hacer esta conversión o este casteo de los datos. Buscando hacer un poco más eficiente este query, vamos a intentar cambiar el esquema de nuestros datos. Entonces vamos a la tabla de los datos limpios.
podemos ver aquí el overview y vemos que el ID está en string, pero por acá podemos cambiar el esquema. Vamos a cambiarlo por big-int y lo guardamos. Ahora podemos ver que el ID tiene el esquema de big-int. Vamos a volver a ejecutar el query cambiando el cast, es decir, quitando el cast, y obtenemos un error que tiene que ver con los metadatos. ¿Ok? Y esto pasa porque el archivo Parquet tiene un esquema establecido. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el cambio que hicimos acá en nuestra tabla de datos limpios, pero vamos a volver a ejecutar la función para crear otro nuevo archivo Parquet. Entonces, vamos a S3, vamos a los datos limpios y vamos a borrar todos estos archivos. Ahora vamos a la lambda function y recordemos que nosotros en la configuración vamos a estar utilizando en las variables de entorno el append, es la manera en la que se van a cargar los datos dentro de nuestra base de datos. Entonces lo que va a hacer es agregarlos a la base de datos que se creó, que ya tiene el esquema que nosotros establecimos, que acabamos de cambiar, en el que el ID es un big-int. Entonces, nada, vamos a volver a correr el test con algunos de los datos, ¿no? Entonces, chequeamos nuestro evento y vamos a darle test. Ok, acá podemos ver que se creó nuevamente el archivo. Podemos ir a nuestro S3, del cual habíamos borrado la información, y podemos actualizar. A ver, vamos. Y tenemos los archivos Parquet que se crearon. Bueno, ahora vamos a Athena otra vez e intentamos ejecutar el query. Vamos a ver. Y podemos ver que en efecto está haciendo el join, el inner join, sin utilizar el cast. Acá podemos ver la información de las categorías y la información de los videos. Ok, hasta ahora solo hemos trabajado con el test, con una parte de los datos, específicamente con este archivo. Sin embargo, debemos crear un mecanismo que permita cargar todos los datos y además cualquier actualización que se haga sobre estos datos. Es decir, si se crea una nueva región como de Latinoamérica, por ejemplo, pueda ser cargado al archivo, al bucket de datos limpios a través de nuestra function. Entonces, para eso tenemos que ir a nuestra lambda function y crear un trigger. Vamos a agregar trigger, seleccionamos S3, seleccionamos el bucket, en este caso sería el de raw data. Tipo de eventos, puede ser que coloquen, que copien, pero en este caso todos los all object created events. Y acá vamos a colocar el prefijo que es el path de los JSON, en este caso sería este. Y también debemos colocar el sufijo. En este caso solamente queremos que suban los archivos JSON que sean cargados a esa carpeta en específico. Ok, ya tenemos nuestro trigger creado. Ahora lo que debemos hacer es borrar todos estos archivos, tanto del raw data como de los datos limpios. Vamos al bucket de los datos limpios. Ahora lo que debemos hacer es volver a subir todos los archivos JSON desde nuestra línea de comandos. Entonces vamos a ejecutar nuevamente esta función. Vamos a chequear que se haya cargado en el bucket raw data, YouTube, raw reference. Y acá están. Vamos a ver si se creó en el de los datos limpios. Y acá los tenemos. Y ahora podemos hacer un query de los datos limpios y vamos a tener todos los datos de las categorías. Muy bien, vamos al siguiente paso. Muy bien, nosotros hemos estado trabajando con los archivos JSON y ahora tenemos que trabajar con los archivos CSV que tenemos acá en raw data. Entonces, debemos buscar la forma de transformar los tipos de datos si es necesario y pasarlos al bucket con los datos limpios. Para ello, vamos a estar utilizando Glue ETL. Ok, en Glue ahora esta parte es un poco más amigable, entonces esta parte del video es un poco diferente a cómo lo hizo Darkchill. Vamos a seleccionar Visual ETL, vamos a seleccionar la primera opción y vamos a darle Create. La idea, lo que estamos buscando es transformar los archivos CSV a un archivo Parquet y adicionalmente poder cambiar los tipos de datos o asegurarnos de que los tipos de datos estén correctos. Y vamos a crear un primer nodo que va a ser el data source. En este caso, para nosotros sería un data catalog, ¿no? Que es donde está la información realmente de la raw data. Vamos a chequearlo por acá. Vamos a tomar esta base de datos que fue la primera que nosotros creamos para los archivos CSV. La idea de utilizar esto y no directamente el bucket de S3 es que acá vamos a tener ya mapeado o rastreadas las regiones que nos van a servir de particiones. Recordemos que las regiones no son un campo exacto dentro del archivo CSV, sino que es una partición. Entonces, acá lo que vamos a seleccionar es la tabla. En este caso, la tabla que nosotros necesitamos es Raw Statistics.
porque en Row Statistics Reference Data tenemos los primeros .json que utilizamos al comienzo. Entonces vamos a utilizar estos, que son los CSV. Por esa parte ya tendríamos nuestro input. Vamos a establecer un nombre también para esto. Ok, el segundo paso sería establecer la transformación. En este caso lo que necesitamos es un cambio de esquema. Ok, al seleccionar el cambio de esquema, vamos a seleccionar los nodos, el data source. En este caso, pues va a ser este y nos aparece así. Entonces, acá vamos a cambiar los tipos de datos. Por acá necesitamos cambiar categoría ID. Vamos a colocarlo como BigInt. Todos los que aparezcan como long, vamos a colocarlos como BigInt. Bueno, todos los demás están correctos. ¿Qué nos queda? Nos queda establecer nuestro target. Y nuestro target sí va a ser un bucket de S3. Vamos a seleccionar cuál sería el nodo con el cual está emparentado. En este caso sería pues, con la transformación. Y vamos a seleccionar el formato de salida, que sería Parquet, el formato de compresión. Y acá vamos a seleccionar dónde queremos que llegue nuestra información. Entonces, vamos a buscar el bucket de Cleanse Data, YouTube, y dentro de este yo creé una carpeta de Raw Statistics, simplemente dentro del bucket de datos limpios, dentro de YouTube. Acá como tenemos toda la información Parquet que nos genera la Lambda Function, para que no se confundan los archivos, creamos un Raw Statistics, un folder, simplemente create folder y colocarle este nombre. Entonces nos va a aparecer acá y lo seleccionamos. Choose. Adicionalmente vamos a escoger las particiones. Acá, bueno, por defecto nos recomienda region. También podemos agregar una partición con respecto a la categoría ID, y eso sería todo para lo que corresponde a este job de ETL, que nos va a transformar datos desde el bucket de datos de raw data al dato de cleanse data. Ok, tenemos un problema, job details. Bien, antes de guardar, bueno, por supuesto tenemos que establecer el rol, ¿no? Y para esto, pues ya nosotros creamos el rol de glue que se conecta con S3 y todo lo demás. Podemos seleccionar acá que nos active la opción de job mark para saber qué está pasando dentro del job, y eso sería. Y ya está. Ahora vamos a darle run y podemos ir a los detalles de la ejecución. Bueno, en este caso la ejecución ha salido fallida y nos dice que es porque no puede hacer parse sobre el archivo. Vamos a ver. Si chequeamos el error, nos dice algo que tiene problemas con el archivo de South Korea, Corea del Sur, y también con el archivo de México. Entonces, vamos a ver si tiene problemas con otros. Al parecer tiene que ver con eso. Entonces, lo que se me ocurre es chequear en Athena y hacer un query para ver cómo están los datos de México. Entonces, acá podemos ver algo interesante, y es que cuando tenemos una coma en el título, los datos están corriendo, como en este caso, y se está perdiendo la integridad de la información, igual que acá. Probablemente el error tenga que ver con eso. Vamos a chequear para Korea. Bueno, no es muy fácil de entender. Bueno, pero sí, podemos ver que están moviéndose los datos, están corriéndose los datos. Entonces acá voy a tener que revisar los separadores para ver de qué manera podemos prevenir este error. Bueno, luego de revisar, pude notar que había un problema con los encoding de los archivos CSV, de los archivos CSV. Intenté crear una lambda function para preprocesar los CSV, es decir, modificar el encoding y adicionalmente cambiarle el separador para no tener problemas al momento de las tablas, para que no se corran los campos, pero me estaba tomando demasiado tiempo, entonces decidí hacer excepcionalmente un procesamiento en local para agilizar y completar este proyecto, pero en teoría lo que deberíamos hacer sería crear una lambda function o tal vez utilizar el classifier de alguna manera. Entonces, en local, lo que hice fue todos los archivos CSV, corregir el error del encoding, y luego recordé también el problema que había con las tablas, y lo que hice fue cambiar el separador por punto y coma. De esta manera tuve archivos nuevos. Luego de esto, borré todos los archivos que estaban en mi bucket de S3 de raw data y los volví a cargar a través de la línea de comandos, pero por supuesto ya preprocesados. También una de las cosas por las que decidí no hacerlo con la lambda function para este proyecto de manera excepcional es que la lambda function, hasta donde pude investigar, no tiene la capacidad de crear nuevas carpetas. Entonces, como estos archivos CSV, para poder leerlos de manera particionada, están en subcarpetas, era difícil hacer que la lambda function entrara a cada carpeta y luego creara una carpeta dentro de otro bucket con este mismo nombre y colocara adentro el archivo CSV. Posiblemente haya más soluciones, tal vez agregar la región como un campo dentro del CSV o muchas otras soluciones, pero por ahora la manera que encontré de resolverlo para este proyecto en específico fue así. Luego de cargar los nuevos archivos, volví a configurar el crawler
Creé un nuevo crawler para no tener problemas con el esquema de datos que estaba del anterior. Una vez hecho el crawler para los nuevos archivos CSV subidos, entonces tenemos que modificar en Glue Studio nuestro proceso de ETL que habíamos establecido para convertirlo CSV a Parquet. Para ello, básicamente vamos a entrar a lo que habíamos creado antes y vamos a hacerle algunos cambios. El cambio por aquí sería seleccionar la tabla con el prefijo 2, ¿sí? Que es el que indica que este fue un prefijo que le coloqué para poder identificarlo y no confundirme con los datos que tenían errores de encoding. Y el esquema básicamente lo dejamos igual y el output también es el mismo. Vamos a chequear el job detail, si tiene el rol asignado, está perfecto y nada más. Guardamos y corremos. Y acá en esta línea podemos ver que se ejecutó correctamente. Adicionalmente, creé la tabla para los nuevos datos CSV. Entonces, vamos a hacer un query acá. Y podemos ver que ahora los datos ya no se están corriendo entre los campos. Y se está conservando la integridad de la información. Ahora lo que sigue es probar el join para ver si podemos unir la categoría ID con el ID de los datos referentes a las categorías de videos. Entonces vamos a probar con el siguiente query. Vamos a estar uniendo la tabla de los CSV que acabamos de crear con la tabla que habíamos creado partiendo de los archivos JSON. Y podemos ver que hace el join perfectamente. Sin embargo, se puede notar que están saliendo las filas de manera repetida y son exactamente iguales. Y esto ocurre porque al revisar los archivos JSON, todos tienen las mismas categorías prácticamente. Entonces se va a estar duplicando la información. Esto lo vamos a corregir en el siguiente paso. Ahora lo interesante es, acá estamos haciendo un join y la idea no es tener que hacer este join cada vez que se vaya a utilizar la data para fines analíticos. Entonces vamos a crear un siguiente S3, un siguiente bucket de S3 con los datos preparados para la parte analítica. Para eso vamos a tener que realizar un segundo ETL. Entonces, desde Glue Studio vamos a crear un ETL de Cleanse to Analytics, del cual vamos a estar tomando los datos de nuestra tabla de datos limpios referente a la información sobre las categorías y de la tabla que creamos recientemente de los datos CSV. A estas dos tablas, la primera transformación que le vamos a aplicar es un join, donde el ID sea igual a la categoría ID. Y seguidamente aplicar una segunda transformación que sería seleccionar distinct, para que solamente me tome una sola vez los datos. Y los vamos a guardar en un nuevo bucket de S3, el cual debemos crear. En este caso le coloqué un nombre muy parecido, pero con Analytics. Vamos a seleccionar tipo Parquet y adicionalmente también hay que crear una tabla. Esta tabla la podemos crear desde Glue o también desde Athena con el siguiente query, Create Database. También podemos seleccionar las particiones. Vamos a Job Details y vamos a seleccionar el rol y por acá nada más. Guardamos y corremos nuestro job. Al hacerlo, vamos a verificar que dentro de Analytics tenemos creados todas las regiones. Eso es porque decidimos particionarlo, ¿sí? Partir por región y luego cada región partirla por categoría. Y acá tenemos los archivos Parquet que se crean. Entonces podemos hacer un query en Athena sobre estos datos y chequeamos que nos está trayendo la información sin duplicarla. Por acá podemos ver la información correspondiente a las categorías de los videos. Más adelante podemos ver la descripción y toda la información sobre el título del video, el canal y todo lo referente a las dos fuentes de información. Muy bien. Entonces, recapitulando y aprovechando el diagrama hecho por Darkshell, lo que nosotros hicimos fue primero crear un bucket de S3 con los datos en crudo y luego hemos hecho algunos preprocesamientos para tenerlos como datos limpios. Para ello hemos utilizado Glue y el crawler para la gestión de los datos y también una lambda function para hacer la transformación necesaria para los datos de los archivos JSON. También hemos utilizado de Glue el Studio para crear nuestros procesos ETL de manera visual. Luego de tener los datos limpios o transformados, en este caso, lo que se hizo fue crear un nuevo bucket de S3 para tener los datos de manera analítica, en el cual se puedan hacer consultas de manera más óptima. Y lo que sigue es utilizar herramientas de visualización para poder conectarnos a estos datos. Y es lo que veremos en el siguiente paso. La primera herramienta de visualización que vamos a probar es QuickSight y nos va a preguntar si nos queremos unir con nuestra cuenta. Acá nos va a pedir que creemos una cuenta. Pero acá vamos a hacer unas pruebas con este Enterprise. Y acá lo que vamos a usar es lo siguiente. Acá vamos a seleccionar un nombre y vamos a colocar nuestro correo. Todo lo demás lo podemos dejar. Vamos a tener que darle acceso a S3. En este caso vamos a darle acceso a nuestros datos analíticos. Acá vamos a seleccionar nuestro nombre y nuestro correo. Y vamos a seleccionar el bucket de S3 que vamos a estar usando.
Bueno, acá vamos a Go to QuickSight, vamos a Análisis y vamos a hacer un nuevo análisis, New Dataset. Entonces acá vamos a importar los datos de Athena, the source name, acá le colocamos un nombre, validamos la conexión con Athena y creamos el data source. Ahora seleccionamos la base de datos con la que queremos trabajar y la tabla. Analytics YouTube y seleccionamos. Podemos darle acá Edit Preview Your Data. Y acá podemos ver los datos, las columnas que nosotros tenemos disponibles. Y nada, vamos a darle Save and Publish. Y ya tenemos nuestro dataset. Podemos revisarlo por acá. Acá está Analytics YouTube. Y ahora sí podemos hacer nuestro análisis. New Analysis. Y acá podemos crear un dashboard. Por ejemplo, podemos crear un gráfico de barras. Venga las regiones, la cantidad de dislikes. Podemos ver por categoría los likes, podemos crear tablas resumen, como tablas pivot, tablas dinámicas, y ese es el tipo de análisis que podemos hacer. Por supuesto, este video trata más del end-to-end de los datos, entonces no vamos a entrarnos mucho en crear insights a partir de estos datos en este video. Si quisiéramos crear una aplicación en Streamlit, podríamos hacerlo utilizando nuestros keys de acceso, el access key, el secret y también la region. Por supuesto, cuando lo vamos a hacer deploy en Streamlit Cloud, vamos a necesitar utilizar variables de entorno, y este es el código de la documentación de Streamlit, el cual funciona perfectamente. Lo siguiente sería conectarnos a Power BI, y para esto vamos a utilizar ODBC, Open Connectivity to Database. Entonces vamos a buscar en Google AWS, Athena, ODBC, vamos a entrar a la página oficial y vamos a descargar este archivo e instalarlo en nuestro computador. Seleccionamos la versión de Windows y cuando termine la descarga vamos a instalarlo. Para poder dar acceso desde Power BI es necesario crear un Key Access. Entonces vamos a nuestro usuario y vamos a chequear Security and Credentials. Por acá podemos ver que tenemos el del click, creamos en primera instancia, pero ahora vamos a necesitar otro. En este caso vamos a necesitar un Third Party Service. Y le vamos a colocar un description, Power BI Access. Y ya tenemos nuestro access key y nuestro secret ASCII. Ahora lo siguiente sería buscar el ODBC. Vamos a DS el sistema, Athena, vamos a agregar y seleccionamos el de Athena. Analizar. Y nos va a pedir los siguientes datos. Ok, acá le podemos colocar, recolocamos nuestra region. Le vamos a colocar nuestro S3. El que utilizamos desde el comienzo. Authentication Options. User, vamos a colocar el user que creamos. Password, vamos a OK. Vamos a probar. Exitoso. Ahora vamos a Power BI. OK. OK. Vamos a Get Data. Vamos a OD Access Athena a Power BI. OK. Y nos va a pedir nuevamente nuestros datos de acceso. Aparece nuestro Data Catalog y tenemos Analytics. Vamos a cargar. Esperamos a que cargue y ya tenemos acá los datos. Podemos crear un gráfico como lo hicimos con QuickSight y podemos ver acá el gráfico. De esta manera podemos utilizar algunas de las herramientas de visualización como Streamlit, QuickSight o en este caso Power BI. Para finalizar, es necesario tener en cuenta que esto es un proyecto de aprendizaje y que todas las sugerencias o modificaciones son bienvenidas. Recuerden también que algunos de los servicios de AWS son pagos y por lo tanto debemos tener cuidado al momento de usarlos. Y finalmente recuerden eliminar el proyecto cuando lo terminen para no acarrear con gastos innecesarios. Muchas gracias por su tiempo.